Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí. Y pues vamos a iniciar las cosas como se deben de iniciar las cosas del Señor. Padre, bendito seas y en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos damos cuenta de todas las cosas que tú nos has dejado para enseñanza. Te pedimos que nos enseñes a discernir entre lo bueno y lo malo para poder escoger, Señor, el pan espiritual que necesitamos diariamente. Gracias, Señor, porque nos has puesto para llevar tu palabra a muchos lados y te pedimos que levantes a muchos varones y a muchas varonas que sean valientes y que se levanten a predicar el Evangelio, Señor, porque los tiempos ya están cerca, ya está tu segunda venida muy pronta, Señor, pero sabemos que los que estamos en ti estamos resguardados y confiados. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, de nueva cuenta. Pues ya estamos aquí y sin más preámbulo vamos a comenzar con la lectura el día de hoy. Ayer leímos los capítulos 10 y 11 del libro de Proverbios. ¿Qué vimos en esos dos capítulos? Ok, en el capítulo 10 de Proverbios es la sabiduría. Otra vez vuelve a ser presentada como una persona, pero una persona que está edificando una casa y que está preparando una gran fiesta. Esa casa menciona la palabra que tiene 7 columnas. De hecho, la palabra dice y edificó 7 columnas. Bueno, hay muchos maestros, pastores, ¿cuáles son los otros? Bueno, no, esos no. Bueno, hay muchas personas que se han empeñado en darle un contexto espiritual a esto de las 7 columnas. Hay, ¿cómo les diremos? Comentaristas muy serios que hacen un buen comentario, una buena analogía, y hay otros que de plano no sabemos qué fumaron ese día para hacer un comentario tan disparatado. Ni siquiera los vamos a mencionar. Nada más, esas 7 columnas, como que de manera general, hay dos versiones que son aceptadas. La primera versión tiene que ver con lo que señala el libro de Isaías en el capítulo 11, versículo 2, donde menciona los 7 dones que da el Espíritu Santo. Ajá. También está en relación con Apocalipsis cuando dice que esos 7 dones reposan sobre el Cristo que vino y ya luego lo relacionamos con nuestro Señor y Salvador que los tiene. Pero como que está muy rebuscadito hacerle ahí, porque en realidad si contamos los dones que hay en Isaías, hay 6 más 1 que es el Espíritu del Señor. Sin embargo, hay un comentario como que es más acertado que lo podemos leer en Santiago capítulo 3 versículo 17, donde sí encontramos 7 características de la sabiduría que viene de lo alto. Obviamente en el libro de Proverbios hemos estado leyendo que esta no es sabiduría mundana, que es sabiduría que viene del Señor. Ajá, el temor del Señor es el conocimiento, ¿cómo se llama? Ayer lo leímos y ya se me olvidó. El temor del Señor es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ajá, entonces, ¿cuáles son esas 7 características para que vayan y las lean y nos hagan preguntas? Porque en el siguiente capítulo les voy a platicar por qué. Las 7 características que se mencionan en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, son que la sabiduría es pura, es pacífica, es amigable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Ajá, esas son las 7 características de la sabiduría que viene de lo alto. Y lo dice la palabra para que no digan, ese que se pone a predicar en YouTube. Ok, se las vuelvo a repetir. Y léanlo, y tal cual está en Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y buenos frutos, es sin incertidumbre y sin hipocresía. Ajá. Léanlo, ya leímos Santiago, pero vayan y léanlo otra vez para que vean que no les estamos mintiendo, como otros que inventan ciudades que no vienen en la palabra de Dios. Pero bueno, y el banquete, habla de un banquete ahí que está preparando la sabiduría. ¿A quién está dirigido ese banquete? ¿Qué creen? No está dirigido a los sabios, está dirigido a los necios, a los simples,
¿Por qué? Porque los está llamando que vayan a degustar un manjar que tiene ahí de comida y de vinos, porque sabe que los necios son los que más necesitan ayuda porque se están perdiendo en el mundo. Bueno, todos necesitamos ayuda, ¿no? Pero más los necios. Ay, bueno, no. No, lo que pasa es que en el mismo capítulo menciona, bueno, y entonces, ¿dónde están los sabios? Los sabios ya están adentro. O sea, los sabios ya están. Acuérdense que sabios no es el superinteligente como su servidor, sino los sabios, los que ya están en, ¿cómo se llama? En el camino del Señor, ya han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos ya están adentro, ellos ya están ahí, ya están degustando el banquete y sobre un caserón que les ha concedido la sabiduría. Bueno, en el capítulo 11, y aquí va a venir un poquito lo difícil y les voy a hacer una invitación. Del capítulo 1 al capítulo 10, hemos visto que en cada capítulo hay como que un tema en general, que todos los versículos guardan relación entre sí. O sea, el capítulo 8 habla de la sabiduría como persona, ¿no? El capítulo 10 da que la sabiduría es una persona que nos está preparando un banquete, habla también de la mujer extraña, pero como que hay relación entre los versículos. Sin embargo, del capítulo 11 hasta el capítulo 22, versículo 16, nos avientan proverbios así, proverbios que a veces dices tú, carajo, ¿y esto qué tiene con el proverbio que acabo de ver? ¿Qué relación tiene? O sea, como si hubieran dicho, mira, te aviento este refrán, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y te voy a aventar uno igual. ¿Cuál es el otro refrán? El que se queda dormido, no, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? De hecho, hay 375 proverbios o versículos, como ustedes lo quieren ver, que guardan muy poca relación entre sí. Y ahí viene la invitación que les vamos a hacer. Del capítulo 11 al capítulo 22, versículo 16, vamos a ver a veces proverbios que dices, carajo, ¿y esto de dónde salió o por qué? Entonces, no nos va a dar tiempo de analizar uno por uno. Les vamos a pedir, por favor, que ustedes, si tienen algún problema con el proverbio, nos obliguen a estudiar para poderles dar una respuesta satisfactoria, apegada a la palabra de Dios, ¿no? A la que yo pienso que no. Así como siempre relacionamos los versículos, vamos a tratar de darle los proverbios. Por ejemplo, miren, el primer proverbio del versículo 10, del versículo 11, nos habla que hay hijos que son tan necios que tienen que ver con la salud de sus papás. Ajá. ¿Por qué? Porque hay hijos que pueden ser un Pablo, un hijo sabio, un hijo recto, un hijo bien apegadito. Pero hay hijos que pueden ser Judas, ¿no? Que pueden ser hijos necios. Y diría uno, bueno, ahora va a tratar el tema de los hijos. No, de inmediato en el versículo 2, trata el tema de las riquezas malavidas. Sí, dice, aquel que tiene riquezas malavidas no les va a durar, se van a esfumar así de rápido, pero sobre todo, cuando venga la muerte, todas las riquezas que pudieron haber amontonado no les van a servir absolutamente de nada. Sin embargo, aquellos que trabajaron honestamente, que se comportaron con justicia, dice la palabra, que ellos no solo van a tener una vida honorable, sino que van a tener una vida eterna al momento de la muerte física. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos hablando en el versículo 1 de los hijos y ¡pum! En el versículo 2 nos habla de la riqueza malavida. Así nos vamos a ir hasta el versículo 16 del capítulo 22. Por eso los volvemos a invitar. Cualquier comentario que tengan después de escuchar la lectura y después que, como los invita mi esposa, a que vayan a leerla más tranquilos en su Biblia, nos hagan una pregunta, una observación, a alguna duda que tengan y ya nos obligan a nosotros a estudiar y para que ustedes también lean y estudien y poder llegar a un contexto general. Bueno, ¿tienes algún comentario, Almita? Adelante. Buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes en esta noche. Gracias a nuestro Dios porque Él está apartando este tiempo para instruirnos. Yo le iba a pedir permiso a Juan de regresarme al Proverbio 7. Pero dije, qué bueno que ya se regresó, porque entonces yo también lo puedo hacer. Ajá. De hecho, sí, Almita, entonces hacemos el comentario de lo que leímos anteriormente. Así es. Y es que me quedé,
este eh, capítulo 7 de Proverbios, siento que lo leímos muy de rápido, que a veces hace falta un poquito de mayor atención en él. Sobre todo, si bien recordarán y tienen ahí su Biblia, pueden ver y seguir la lectura nuevamente. Se llama Las artimañas de la ramera. Es un tan sencillo como que la palabra ramera es muy fuerte, ¿no? O sea, para nuestro lenguaje, pues aún así sigue siendo bastante fuerte. Sin embargo, vale mucho la pena meditar en este capítulo. ¿Por qué? Si bien es un consejo a los hombres jóvenes y no tan jóvenes, yo diría también, también es un consejo para las mujeres. Y tú dirás, pero aquí habla de una mujer que va ahí engatusando a los hombres, ¿no? Bueno, en lo que en lo que estuvimos leyendo, eh, aquí habla que esta mujer ramera, sus artimañas, como señala aquí la Biblia, es la manera en que vamos cayendo en tentación, ajá, tanto hombres como mujeres. Aquí dice que la persona, bueno, dice esta parte donde dice, mira, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y dice aquí, la palabra que me llama la atención dice, es vi entre los simples. ¿Quiénes son los simples? Bueno, lo que llaman los estudiosos es el ingenuo, ajá, la ingenuidad. ¿Y qué es la ingenuidad? Nosotros a veces tenemos un concepto de ingenuidad así de que, ay, no peca, ¿no? Ay, no, esta es una persona que no tiene maldad en ella. Y no, la ingenuidad no es eso. La ingenuidad es una persona sin meta, sin dirección y sin propósito. Esas son las personas que rápidamente pueden caer en la tentación. Y hace sentido. Ajá, el que no tiene meta ni dirección, pues su vida es vacía, es inestable y es vulnerable. Yo me acuerdo cuando en aquellos tiempos de la juventud, justo entre los 17 y 18 años, uno de repente se pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser mi camino en la vida? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Voy a formar una familia? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, en ese tiempo yo tuve maestros en la escuela que atacaban mucho el que una mujer se quedara en casa como ama de casa, ¿no? Lo veían como malo, lo veían como, pues, no, tú tienes que estudiar. Y no es malo estudiar, por supuesto que no, pero tampoco es malo ser ama de casa. Tampoco es malo, es una gran virtud tener una familia. No es para todos, porque sí se necesita mucho morir a uno para darse a una familia. Y en aquellos tiempos yo decía, ay, no, yo casarme, no, yo no, ¿por qué? Porque era real, o sea, eso es lo que yo vivía en la escuela. Entonces ahí claramente pues era yo una persona simple, porque no tenía meta, no tenía, yo decía, pues a ver por dónde me va llevando la vida. Así lo decía yo. Entonces ahora que lo leo digo, ay, esta era yo, esta era yo. Y mi preocupación es esa. Si tú eres joven y ojalá Dios quiera que le llegue este mensaje a alguna jovencita, algún jovencito que esté en esta edad, tu camino, tu propósito, sí lo tienes y lo tienes puesto por Jesús desde antes de la fundación del mundo. Él te tiene en su corazón, sí tienes un propósito, Él te ama, Él te ha dispuesto, no estás perdido, no tienes por qué dudar sobre tu futuro. Tu futuro es fuerte, es estable estando en Jesús. Jesús te ama, Jesús ha provisto un camino para ti. Te vuelvo a repetir, no estás solo. Ajá. Entonces, esa es una persona simple. Por eso les decía, en este proverbio podemos ver que es tanto para mujeres como para hombres, porque dice, habla de la tentación.
En este versículo vemos que el joven no sabe a dónde va, se deja llevar, pero la tentación sí sabe a dónde lo quiere llevar a sus garras. Ajá. Entonces, vemos que la tentación, ¿cómo dice Juan? Dice en el, Nel. cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con Ah, atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, atavío es una ropa vestida para llamar la atención. ujú. ¿Cómo es la tentación? Así, es bonita, llama la atención, está ahí puesta para que voltees a verla. Es esa tentación, ahí está, bonita, disfrazada, puesta, dispuesta. Ajá. Es atrevida, dice, porque ella es la que te va y sale a tu encuentro. Entonces, todo aquello que te haga saltar y decir, yo voy, yo primero, cuidado, porque es tentación, estás obedeciendo a los deseos de tu carne. O sea, todo lo que es por impulso, detente y piensa antes de hacerlo. Ajá, y dice aquí que ella lo invita a su casa. Así es la tentación, es vente a mis terrenos, vente, vamos a una fiesta a mi casa, vente, vamos a pasarla bien, y así es la tentación. Ujú. Y el joven puede decir, ay, no, pero pues es que no puedo. No, pero ¿por qué no? Entonces ella con astucia te persuade con palabras y te dice, ven hacia mí, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Y más siendo el caso de los pecados de este tipo, los pecados sexuales, pues aún más, generalmente dice uno, ay, no pasa nada si nadie se entera. Como decían por ahí, si un árbol se cae en la selva, ni quien se entere. Ajá, por ahí es un dicho que yo le escuché decir a un varón y dices, no es cierto. Hay consecuencias y hay consecuencias muy Graves. fuertes, gravísimas para tu familia. Así que varón y mujer, si estás en ese punto en el que la tentación, tienes que salir corriendo, porque ese es el otro punto, pensar en las consecuencias de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar. Uno generalmente, cuando algo gusta tanto, dices, ay, no pasa nada, ¿no? Y no es verdad, ¿Qué tanto es tantito? es un engaño a tu mente y a ti, a quererte autoengañar, que es lo peor que podemos hacer, autoengañarnos, cuando la palabra de Dios aquí es clara y dice, ¿cómo dice del camino de la mujer ramera que va hacia dónde te conduce? Ah, al Seol. Exactamente. Entonces hay consecuencias, La muerte. hay consecuencias. Y como dice la escritura, nada, nada está escondido a los ojos del Señor. Y lo Nada. escondido, ¿qué crees? Va a salir. Va a salir en No hay algún nada oculto que momento. no haya de manifestarse. Así es. Entonces, eh, por eso es que esta es otra de las características de la tentación. La tentación también te adula, porque nos gusta que nos hablen bonito. Nos gusta que nos digan, ay, qué bien te ves. Ajá. Ay, qué bien. Ay, sabe un montón. ¿Verdad? Entonces, cuidado con esas frases aduladoras. Hay que saberlas identificar. Por eso les quería yo dar estas, Un pequeño comentario. este comentario que sale de lo que está aquí en la escritura, ¿eh? Porque creo que, y bueno, no me estoy sacando nada de la manga porque dice, En el 10 es cuando habla que vestida de ramera. ajá, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Se asió de él y le besó, con Ujú. semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. He salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro. Ajá, lo está adulando porque dices que tu rostro lo quería yo ver. Entonces Ujú. ahí hay adulación. Y finalmente lo atrapa. Ajá, lo atrapa y se van con ellas, porque dice en el 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, adulación. Le obligó con la salamería de sus labios, adulación. Entonces, cuidado con lo que Y, estamos y lo que decías, ¿no? En el 25 y el 26. Ajá, Ajá, en el 26 y 27 dice así,
porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y el 27, camino al Seol es su casa, que Ajá. conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, sí, habla de los pecados sexuales, por supuesto, este proverbio, pero también de cualquier tentación, de cualquier tentación. Bueno, ¿y cómo le hago? Ya sé. Bueno, era esta parte de distinguir, conocer la palabra y saber distinguir cuando viene una tentación. ¿Cómo viene? Bien vestida, es aduladora, me quiere llevar a su casa, o sea, hacia sus terrenos, es astuta y al final te atrapa. Es como, ay, vente, 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 ¿no? Como cuando un vendedor a veces son muy, muy atrapadores. Ah, bueno, pues es la misma situación. Ajá, entonces, ¿cómo? Bueno, pues lo que estamos viendo ahorita, la sabiduría, porque pues enseguida que termina el 7, ¿qué empieza? El 8, Sabiduría. la sabiduría. Entonces ahí está la forma en que el Señor nos dice, ah, ya te enseñé cómo es la tentación, ya te enseñé cómo es la ramera, ya te enseñé cómo es esta parte del pecado. ¿A dónde te conduce? A dónde, cómo es, cómo viene vestida, cómo te va a hablar, cómo se va a expresar. Ahora vamos a ver cómo es la sabiduría. Por eso es que lo que decía Juan, le pedía yo que lo repitiera. ¿Cómo es la sabiduría, Juan? Porque entonces vemos que a veces es una línea muy delgadita entre una y otra, pero lo que nos ayuda a discernir es conocer de verdad al pie de la letra lo que dice el Señor. Por eso les decimos tanto, lean para que en el día, en el momento malo, en la hora mala, sepamos distinguir y no perdamos lo que el Señor ha ganado por nosotros y que no que lo perdamos, sino que lo dejemos ahí como cualquier cosa o que eso realmente nos haga reflexionar si realmente hemos sido salvos. Ajá. Okay. Bueno, estas estrategias se tienen que reconocer rápidamente. ¿Y qué tienes que hacer en el pecado sexual? Salir corriendo Así, como José. así. Ajá. Entonces, esas tres cosas son las que quería comentarles. Muchas gracias, Almita. Bueno, ahora sí. Ya, perdón, ya te arrebaté el micrófono. Híjole. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos vuelven a tocar dos capítulos. Comenzamos con el capítulo 12 del libro de Proverbios y escrito está: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber. ¡Ay! Mas el corazón de los necios publica la necedad.
La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Capítulo 13 del libro de Proverbios, escrito está: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de la boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa los aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Con eso terminamos la lectura del libro de Proverbios del día de hoy. Y pues vamos a comenzar con la lectura de el Nuevo Testamento, Gálatas, perdón, se me va el avión. Adelante, Almita. Bueno, ayer leímos Gálatas 4, si no me equivoco. Sí, Gálatas 4. Y bueno, estamos viendo cómo Pablo les habla a los Gálatas, cómo les vuelve a decir, ¡ay, Gálatas! Pero ¿quién los engañó? ¿Quién les vino a decir cosas que no son? ¿Verdad? Uh-huh. Y cuando nosotros recibimos el evangelio, pues tenemos que permanecer en el evangelio verdadero. No tratar de judaizarnos, ni empezar, ni dar un brinco hacia atrás, como dice, ¿no? Que empezar a querer cumplir con rituales. ¿Por qué? Pues y que el hombre, nuestra naturaleza, la manera en que aprendimos si venimos de otras religiones, está el cristianismo y las otras religiones. Así. El cristianismo es por fe en Cristo. Las otras religiones por obras. Wow. Todas son por obras. Wow. Entonces, estamos en las otras religiones, cualquiera que ustedes quieran hacer, o estamos con Cristo, creyendo en Él, en su palabra, confiando en Él. Esas son las dos religiones que hay. Entonces, estamos viendo que también nos dice Pablo que somos adoptados para con Dios, y a veces nuestra mente perversa y nuestro malvado corazón dice, un adoptado, o sea que nos toca menos. Porque tenemos la idea o la figura de que un hijo adoptado al final es adoptado, ¿verdad? Desgraciadamente, no digo que todos. Y hay padres que adoptan y que su hijo adoptado es
igual o hasta a veces, ¿cómo se diría? Lo adoptan, lo desean tanto que le dan absolutamente todo lo que tienen. Y para el Señor así es. En ese tiempo, pues Él nos ha dicho, son coherederos con Jesús. Ustedes me pueden llamar Abba, Abba Padre. Abba significa padre en el idioma arameo. Y, Papito. ajá, o sea, pueden acercarse como cualquier hijo, a pesar de que dice aquí que somos hijos adoptados. Ajá. El término adoptado no nos hace menos, ni mucho menos, sino que nos da gozo. Aquí nos dice, gózate en que eres hijo y puedes clamar papito y puedes correr y puedes venir y tienes una herencia. Gózate, que el legalismo no te quite ese gozo, porque eso es lo que hace el legalismo. El legalismo lo que hace es que la gente se sienta culpable y que nunca le llego a agradar al Señor y entonces a veces hasta me malmiro o malmiro a los demás, porque somos lo peor, sí, pero gózate porque el Señor es el que está trabajando con cada uno de nosotros. Gózate porque el Señor ya dispuso lo que hay para ti. El Señor ya ha dispuesto, por eso les decía en Proverbios, el Señor ya te eligió, el Señor está trabajando en ti, el Señor tiene algo para ti. El simple hecho de conocerlo, estar con Él, estar en su presencia, es motivo de gozo. Ese es un motivo de gozo. Eso es lo que quería enfatizar el día de hoy, porque es lo que está diciendo Pablo. O sea, no se vayan hacia atrás, y sigamos pues en eso, en gozarnos y cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo, basado en Cristo o en tratar de agradar al pastor o en tratar de agradar, si el pastor, bueno, ya hasta ahí le dejo porque si no, Tuvimos una mala experiencia el día de hoy. o en enfatizar que hagas lo que el pastor quiere, ¿no? Por darle gusto al pastor. Bueno, si el pastor está muy apegado a la palabra y él te está dando una palabra de vida, una palabra que realmente está pegada a la Biblia, gózate, gózate porque está hablando el Señor contigo. ¿Ya? Uh-huh. ¿Nos comienzas con la lectura? Ah, sí. Ya me iba a decir, órale. Bueno, vamos a leer Gálatas 5. Uh-huh. Estén firmes en la libertad. Bueno, lo voy a leer de acá. Ajá. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá mutilasen a los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo, pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí termina la lectura del día de hoy. Ha sido una dos listas que nos dio hoy el Señor sobre la carne y sobre andar en el Espíritu. Yo sí les pido, por favor, que estas listas vayan a buscar qué significa cada cosa que está ahí para tenerlo presente y que las palabras vengan a nuestra mente cuando estemos en nuestro día a día. Bendiciones a todos. Ok. Híjole, bueno, acaba de dejar una tarea a mi esposa un poquito extensa, porque tan solo si contamos los frutos de la carne, los mencionados específicamente son 17 y cosas semejantes. O sea que Pablo habla así de deben ser 50, 100, ¿no? ¿Y cuántos son los frutos del Espíritu, Almita? 9. 9, imagínense, 100 contra 9. Como que a veces andamos un poquito mal, ¿no? Y todavía hay gente que se atreve a decir que no peca. Bueno, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por toda la bendición recibida el día de hoy, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra nuevamente, de leer tu palabra, Señor, de estudiar tu palabra, porque es una dicha inmensa que muy pocos pueden disfrutar todavía. Te pedimos, Señor, que nos levantes como estandartes para que todos nosotros, como valientes guerreros tuyos, nos levantemos a predicar tu palabra en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo. Danos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento que viene de lo alto para poder comprender, entender, memorizar y sobre todo practicar tu palabra, Señor, y llevarla a todo el que sea necesario. Todo el mundo la necesita, Señor. No hay absolutamente ningún ser humano que no necesite tu palabra. Cada uno decidirá en su momento conforme a tu soberanía y voluntad, si deciden escogerte a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores o simplemente perderse para siempre, eternamente. Te agradecemos, Señor, porque nos resguardas de todo mal, porque nos das fuerza para resistir toda tentación, todo pecado que se nos presenta en la vida, porque nos das las herramientas necesarias y nunca nos dejas solo en cualquier tribulación. Te damos gracias, Señor, también porque hoy nos tienes resguardados en tu hogar, a los que están trabajando. Bendícelos, Señor. Multiplica el fruto del trabajo de nuestras manos, de todos nosotros. Y sobre todo te pedimos que esta semana, que esta semana que va a iniciar, como estuviste en la pasada, estés con nosotros en todo momento. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.